Doctor González, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bueno, ¿cómo es este tema de las estafas virtuales? Bueno, es un tema conocido, lo hemos tratado varias veces. En la oportunidad de hoy lo que tenemos es la resolución judicial acá en Corrientes, en un caso puntual de un vecino de Corrientes, una vecina de Corrientes, que resultó víctima de una de las famosas estafas de phishing, ¿cómo se llaman, no? Ajá. Puntualmente en este caso, a través de la conocida ya a esta altura dinámica de llamar por teléfono, supuestamente desde el banco, solicitar algún tipo de información, algún tipo de operación, se logró que esta persona que tenía depositada la última cuota de una indemnización laboral que precisamente había cobrado en un conflicto que llevaba con nosotros en el estudio, tenía 660.000 pesos depositados de su última cuota en un plazo fijo. Justo el día que vence el plazo fijo, es decir, que queda acreditado en la cuenta, recibe esta llamada donde se le solicitan una serie de acciones, operar con la cuenta para validar claves, datos y demás. Y cuando se da cuenta, advierte de que realmente lo que se trataba era una estafa virtual. ¿Lo llaman como si fueran del banco? Como si fueran del banco, exactamente. Cuando advierte se trataba de una estafa virtual, el dinero ya no estaba, es decir, los 660.000 pesos se esfumaron directamente, ¿no? Inmediatamente, bueno, es el llamado a los números de teléfono del banco, se constituye al día siguiente, hace una denuncia penal, no recibe respuesta, le sugerimos mandar una carta documento, el banco no contesta la carta documento, hasta que, en definitiva, iniciamos una acción civil, es decir, una acción para obtener del banco la devolución de esa suma de dinero, como así también el pago de los daños. Imagínense una persona que quedó sin trabajo, que tenía su indemnización depositada, que de pronto se ve privada de esa indemnización, la angustia, la preocupación, el estrés que genera la situación, y lo que se llama también el daño punitivo, es decir, una especie de multa que establece la Ley de Defensa del Consumidor a favor del consumidor. Eso se está sustanciando, pero se está sustanciando, quiere decir está en trámite todavía, no tiene sentencia, pero lo que pedimos fue una medida cautelar a los efectos de que el juzgado le ordene al banco, mientras tramita el proceso, que restituya esa suma de dinero. Es decir, que la persona que ya fue víctima de la estafa no se vea además privada de su dinero mientras se desarrolla el proceso. Bueno, en primera instancia el Juzgado Civil y Comercial número 6 rechazó esta medida. Hicimos el recurso de apelación y bueno, precisamente lo novedoso está en que la Cámara de Apelaciones entiende que tratándose de una relación de consumo y con todos estos elementos, corresponde hacer lugar al pedido y que mientras el juicio se transmite, esta persona no quede privada de su dinero, ¿no es cierto? Entonces le ordena al banco restituir la suma de dinero que él había sido... Voy a ver como abogado del diablo del banco, que sería genial, pero el banco no puede decir, pero ¿yo qué tengo que ver? A ver, yo te acredité, o sea, tu plata estuvo en tu cuenta es tuya, yo no tengo tus claves, o sea, si vos fuiste poco cuidadoso o poco hábil en darte cuenta que te estaban engañando, ¿yo por qué te tengo que dar plata que ya te di, digamos? ¿El banco no podría decir eso? Efectivamente, lo que hace al contestar la demanda, el banco no niega el hecho, al contrario, lo reconoce, es decir, incluso adjunta la copia de la denuncia que se hizo en su oportunidad, que estaba en conocimiento, y esto refuerza nuestra tesis, ¿no? ¿Por qué razón? Porque hay dos deberes centrales que maneja o que son aplicables, digamos, a todo proveedor de bienes o servicios, y cuando se trata de servicio financiero, con mayor razón a los bancos, a las entidades financieras, que son los deberes de seguridad, es decir, ellos tienen que tener mecanismos de seguridad apropiados para evitar que con algún tipo de manipulación externa puedan suceder esto, y los deberes de información, que tiene que ver con no solo con la prevención. Es común que en los resúmenes de cuenta que lleguen mail, tener cuidado, fijarte, sí, no seas víctima de estafas virtuales y demás, pero no se agota ahí, sino que también tiene que ver con la información
durante el trámite. Lo que nosotros vemos es una conducta recurrente en todo este tipo de casos de ausencia de respuesta. Es decir, se reclama, bueno, vení, toma un número de reclamo, llama al 0800, y se juega con la constancia de la gente de decir, bueno, si insiste, veremos hasta dónde llegamos, pero la realidad es que generalmente no hay una respuesta formal. En este caso, por parte del banco, tampoco la hubo. Entonces, como el banco, esta es la presunción legal, ¿no? Con esta actividad, obviamente una actividad lucrativa y gana dinero, también debe asumir los riesgos que lleva adelante este tipo de emprendimientos, ¿no? Sí, lo que me llama la atención de los bancos, lo sumamos a Carlos también, es que si bien han intensificado sus campañas para que sus clientes no caigan en estafas, siguen siendo con mecanismos que no sé si tienen tanta incidencia o tanta penetración para que uno realmente esté advertido. Y yo digo, a ver, los bancos, sobre todo los que tienen tarjetas, te llaman en cualquier momento para ofrecerte cualquier servicio. Yo, no debería ser tan difícil hacerle un llamado a cada uno de sus clientes diciéndole, miren, yo soy del banco, nadie la va a llamar, nadie le va a pedir nada y si lo hacen es una estafa. O sea, seguramente tenés clientes más avispados con este tema y vos los podés detectar según cómo operan, si son clientes por ahí que tienen perfiles de poder ser más vulnerables. Me imagino los adultos mayores, entonces a ellos mandarle un mail, o sea, yo digo un adulto mayor, que si bien ahora todos tenemos que tener un correo electrónico, pues casi un requisito para muchas cosas. Pero no revisan con asiduidad. Además, los correos electrónicos te llenan tanto de basura que la verdad no es un método muy efectivo para advertir que te manden un mail diciendo no caiga en estafas. Porque uno sabe si ese mail quién te lo mandó, si es del banco o no. Entonces, así como los adultos mayores, qué sé yo, van incluso hasta presencialmente al banco tantas veces, no sé, que tengan una persona parada en un coso diciéndole a uno, no atienda, no haga nada, por ahí sería más efectivo. Yo veo que las campañas en las que seguramente invierten y bastante, siguen yendo por el mismo camino de las cosas que no son efectivas. Bueno, en este caso, como en muchos otros que hemos conocido y que se llevan adelante, o parte de la operatoria, si le vaya al cajero, introduzca una clave o cambie la clave o genere la clave o cosas así, y uno ve que en el cajero no hay una cartelería que indique a la persona a ver que puede haber un riesgo ahí. Yo voy a un cajero y no me dice nada de que, más allá de las habilitaciones, las operaciones que tengo que hacer, no hay una cartelería preventiva, por ejemplo. Qué importante sería que en el cajero haya un cartel que diga, tenga cuidado, si a usted le llamaron por teléfono y le piden que cambie clave, qué sé yo, podría no ser una operación, chequéela, revise. Lugares ese que tipo son de más habituales. no las hay, Sí. digamos, como decís, pareciera que hay un apego a cumplir formalmente. Claro. De hecho, el banco contesta la demanda y realmente hojas y hojas con todas las medidas de seguridad, técnicas, informáticas, etcétera, etcétera. Pero por ahí lo que fracasa es lo comunicacional, ¿no? Claro, o el sentido común de decir, o sea, pero realmente, a mí me llegan un montón de correos donde dicen no caiga en estafa, no caiga en estafa. Uno ni los abre. La otra es la motivación de la gente. Cuando la gente viene a contarnos estos casos, su mayor frustración, además de la pérdida del dinero, claramente, es el enfado con la propia entidad bancaria, que cuando necesita venderte sí te encuentra, Y cuando vos pero lo cuando necesitas, vos aunque lo sea que te digan necesitas, qué no hacer, te dan respuesta. pues es otra cosa. Vos te ves Entonces, vulnerable. Vos de golpe tenías esta persona 600.000 pesos en su cuenta, le desaparecieron. O sea, ya sabe que lo estafaron, que lo robaron. ¿A dónde vos vas primero? A tu banco. Y que nadie, aunque sea, te diga qué hacer ante esto. O sea, bueno, ¿cuáles son los primeros pasos? Ponete de mi lado, le decía, ayúdame en esta. Y la verdad es que, bueno, con un montón de cosas es tan difícil encontrar Ayer alguien nos que te diga. consultan, fíjate, por una operación similar, una persona fue víctima de esta situación, de movimientos de dinero, terminó con una deuda en una tarjeta de crédito muy conocida. Bueno, dijo, ya fui víctima, la voy a pagar. Como tuvo que refinanciar el pago, le incluyeron en Veraz como un deudor. Claro. Entonces, ¿A quiénes de acá que le había pasado? A mí por un peso. Claro. ¿Por cuánto? Bueno. Por un peso, tuve 5 años en el Veraz. Por $1. Claro, porque pagué fuera de término a criterio de la empresa en la que pagué.
viste esa que vos no pagás en el banco, sino que pagás en Un Rapipago. Exacto. Pagué el 23 y ellos lo acreditaron el 24. Y no pagaste el interés por esa demora. Esa mora era $1. Y bueno, y esto en el Veraz. Un día me voy a buscar un crédito para un automóvil y me dicen, no, usted está en el Veraz. ¿Cómo que está en el Veraz? Sí. Y bueno, en ese momento estaba Ríos en el Banco Nación. Fui y pregunté y dice, sí, por $1 está. ¿Cómo por $1? Le digo, tomá mi peso y dame mi... Bueno, por $1 estuve 5 años en el Veraz. Bueno, entonces, perdón, Carlos, en un caso como ese, sí, bueno, esa falta de empatía y la automatización total del proceso que hace que en el medio se pierda la cuestión humana, ¿verdad? No es decir, esta persona... No sé. Juan Verás, que no sé quién será, no podrá ver, este debe $1, ¿no será que, o sea, no, el daño que te hacen? Sí, es una empresa privada, ¿no? ¿Qué es el Verás? Es una empresa privada. Claro, sí, es una empresa que en parte, digamos, funciona como un organismo público, pero como entendería que funcionaría como los regímenes de registros automotores. Claro, ¿no? Sería así es. esa figura. Pero más allá de eso, y hablando de la automatización, por ejemplo, hay otra cuestión en que hay créditos preacordados que establecen los bancos. La persona que cae en esta pesca o en el phishing, digamos, generalmente, y entrega sus claves, además de que le vacían las cuentas, le sacan un crédito preacordado. A partir de ese crédito genera una deuda y genera que pueda estar en el Veraz y cuestiones, un sinnúmero de perjuicios a esta persona. Y justamente el banco, y existe una ley, la Ley de Defensa del Consumidor, que en sus apartados financieros obliga al banco a que este tipo de créditos sea por escritos, esté bien informado, o sea, con todas las medidas que... Cosas que no se hacen. Cosas que no se hacen y a las cuales tampoco tardan en responder. Y hay una pata ahí que no está funcionando muy bien, digamos, que en otros lugares existe, que es la Fiscalía especializada en ciberdelitos. ¿Hay ¿no? acá alguna Hay proyectos de ley en ese sentido, pero también hay un nuevo Código de Procedimiento Penal que genera su resistencia para la creación de fiscalías especializadas, además de, obviamente, de la necesidad de contar con más fiscales y más recursos informáticos, de tecnologías, de capacitación, etcétera. Que bueno, esperemos hoy que un caso llegue a de buen este puerto. tipo que son casos muy específicos, creo que los podríamos comparar por la especificidad que tienen con casos de delitos rurales, viste que son cosas distintas. No tienen, o sea, lo investiga un mismo fiscal que tiene que investigar un homicidio. Hoy por hoy no hay especialización en las fiscalías para este tipo de delitos. Esto apuntaba a un proyecto de ley que ya viene del 2020, si yo no recuerdo mal, que en su momento se le pidió opinión al Superior Tribunal de Justicia, y el Superior Tribunal de Justicia lo que enfatizó esto que decía Carlos, es decir, está todo bien, en el mundo ideal sería bueno que para determinadas cuestiones muy puntuales, como las hay, delitos ambientales, trata, vemos que en el caso Loan están fiscales especializados en trata de personas, estos ciberdelitos requieren de una preparación especial porque tienen una dinámica especial, que existan fiscalías especializadas, pero lo que le dijo en aquel momento el Superior Tribunal es pero antes necesitamos fiscales comunes, digamos, los que tienen competencia general para los demás delitos por este tema de la implementación igual te digo, Código Procesal. Hablando a veces, no me acuerdo con qué fiscal y tampoco sé, porque creo que era una charla privada, decía, la cantidad de casos, o sea, ya representan, digamos, en una torta de trabajo donde vos tenés los tipos de causas, el incremento en los últimos años de las causas vinculadas a todo tipo de estafas, pero de este tipo, virtuales, por esto, es un cúmulo importante de laburo, o sea que también podría descomprimir a otros fiscales que, bueno, por ahí no tienen la especificación, o sea, es difícil entender cómo funcionan estas estafas, sobre todo si vos querés en algún momento ir también hacia los estafadores. Claro, porque fíjate que en estos casos la plata se deriva a una cuenta bancaria, entonces uno diría, bueno, pero vamos, miramos de quién es esa cuenta bancaria y yo voy a saber quién es el que se benefició. Pero tampoco es así, porque esa cuenta está triangulada con otra cuenta y a veces la persona que aparece como titular ahí tampoco está al tanto o del movimiento o de todo esto, ¿no? O que quizás ni siquiera el fin del dinero esté acá, digamos, o sea, puede estar en cualquier lugar del mundo. O sea, bueno. Un dato importante a propósito de lo que mencionabas del Veraz, pues lo que buscamos siempre es que la gente pueda prever todas estas situaciones.
es que si bien Veraz, como bien decíamos, es una empresa privada, es una sociedad anónima, trabaja con información de acceso público, esto que marcaba Carlos recién, pero obviamente que la persona que tiene que buscar es una persona legitimada para eso, es decir, yo tengo que ir a pedirle mi propia información, no puedo ir a pedir información de otros. Obviamente los bancos, financieras lo pueden acceder, pero hay una manera de acceder que es más accesible, que es gratuita, que es la central de deudores del Banco Central de la República Argentina. Central, eso que es un lugar en la página. La página del Banco Central de la República Argentina, sí, que es bcra.gov.ar, donde uno ingresa, fácil, está accesible, donde dice Central de Datos de Morosos, uno carga ciertos datos personales y ahí le va a permitir acceder a esa información. ¿Por qué? Porque Veraz y otras empresas privadas, no es la única, se nutren de la información que los bancos le aportan al sistema público, es decir, al Banco Central. Yo no pago la cuota de mi tarjeta en un banco, claro, de una tarjeta privada, como puede ser, no sé, Naranja, supongamos. Ellos lo informan al Banco Central para que se registre la información crediticia. Estas empresas privadas toman esa información. Ajá. Ahora, yo como particular puedo acceder al Banco Central, bcra.gov.ar, sí, Central de Morosos, datos de morosos, ingreso ciertos datos personales y me va a decir cuánto y a quién le estoy debiendo y en qué categoría estoy. Si de moroso 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de la cantidad de días de mora o de retraso que tenga. Bien. Eso me va a permitir conocer mi propia información financiera y eventualmente pedir la modificación de esa información. Ahí me va a decir, usted le debe a la tarjeta tal 10.000 pesos, desde tal fecha. Por lo tanto, si es de hace muy poquito, es 1, estado normal, pero si ya pasaron 60 días, es 2, es 3, es 4, es 5. Ah, qué buen dato ese, porque claro, uno puede revisar entrando solamente a la página. La propia información, exactamente. Y ahí uno tiene su estado financiero, o sea, las deudas financieras con los bancos, con las tarjetas están ahí. En realidad lo que tiene es el registro de cómo está, digamos. Claro. Cómo está registrado. Puede que no sea la realidad y en ese caso uno tiene que, ya ahí entramos en otro tema que es el de la habeas data, sin pedir la corrección de esa información, ¿no? Bien, acá me agregan, antes de les vea, que justamente ayer, dice Miguel, ayer ingresó un proyecto de autoría de la diputada Galarza para la creación de fiscalías especializadas en ciberdelitos. Pero ustedes decían que ya hay una ley, o sea, que sería a ver si... No, hay un proyecto de ley que está en danza, sí, entiendo que hay otros que se van sumando. Galarza y Cañete presentaron en forma conjunta, tiene 10 artículos de este proyecto del cual está haciendo mención. No sabía. Sí, entró, pasó a Comisión de Legislación y de Asuntos Constitucionales. Por eso la novedad del tema, ¿no? Y reeditamos el trámite anterior, que era un proyecto de ley de 2020, si yo no recuerdo mal, era del diputado Aguirre el proyecto de ley. Que claramente que no se sancionó y donde el Superior Tribunal en consulta tuvo esta opinión, si todo bien, pero... No hay plata. Pongamos más fiscales primero, claro, y después pensemos en la especialización de cada uno de ellos, ¿no? 2 unidades. Vámonos en tiempo también, 2020 fue eso. Estamos pandemia, 2024, sí. Pandemia, y esto proliferó con la pandemia, la automatización de los procesos, la informatización. La menos presencialidad. Entonces, si bien son 4 años, no es mucho, pero el cambio en la realidad fue muy importante, ¿no? Sí, son la creación de unidades fiscales especializadas. Se prevé 2 en la primera circunscripción, una en Goya, una en Curuzú, una en Paso de los Libres y una en Ituzaingó. Esa es la ley que entró ayer. Es el proyecto que... En ese sentido es similar al otro proyecto de ley. 2020. Y entiendo que también van a hacer interconsultas, digamos, y es puntual y muy importante que el Superior Tribunal se pida y también la Fiscalía General. Pero básicamente esa puja existe, digamos, con el nuevo Código de Procedimientos que establece también un mecanismo de derivación de casos y etcétera, pero lo que es necesario es que exista y celebramos, digamos, de que existan proyectos de ley y que se lleven, ¿Y la UFESI nacional no funciona para nosotros? Claro, eso depende ya del tipo de delito. Ajá. Porque si hablamos de delito informático, si delito,
caen en la bolsa muchísimos delitos. Como No, porque, contaba a ver, José en María. el caso de la UFESI conozco gente en el Chaco que por grooming hicieron presentaciones judiciales. O sea, Claro. Por eso hay cuestiones que entran en la órbita federal y otros en la órbita... Son pero distintos igual, organismos de la acuerdo misma que es lógica la de- competencia de- sea de- federal o sea provincial, digamos, ¿no? En el fondo también en esto hay un tema de política, ¿no? El Superior Tribunal lo que dijo en aquel momento también es que definir cuál es la especialidad de la Fiscalía debería ser una competencia del fiscal general. No que la ley marque cuál es, digamos, la competencia material de estos fiscales y de que, pues claro, ingresa un fiscal para toda su vida, mientras dure su buena conducta, que de pronto, conforme va variando las necesidades de la sociedad, lo que dice el Superior Tribunal es la asignación funcional, es decir, trabaja en materia Claro, de que ciberdelito, en vez de crear una en fiscalía que ambiental y asignen. demás, Ajá, exacto. como, bien. Bueno, súper actual el tema, ¿eh? Vamos Bien. a ver qué, en De qué, hacer qué el deriva. proyecto, imagínate, Sí, ya lo estamos imagínate. tratando. Gracias por venir, buen fin de semana, ¿eh? A ustedes. Gracias, igual. Hacemos la pausa y venimos en un ratito, amigos. Hoy hablamos de cómo te afecta la rutina, los días de